Momento. Hola a todos. Bueno, el día de hoy en esta sesión vamos a ver el capítulo 4, que es la configuración de un proyecto. Bueno, este ya lo vimos, perdón, este ya lo habíamos visto. Y el tema de despliegue de producción. Lo que vamos a ver es el capítulo 5, que son conceptos relacionados con cómo funciona Django. Seguramente ustedes han escuchado de un patrón llamado modelo vista controlador o MVC. Este es el modelo que se utiliza sobre todo para publicación de páginas web. Es un patrón de diseño de aplicaciones web que consiste en separar los datos a los que accede una aplicación y las interfaces. Este patrón se volvió muy popular para aplicaciones web, particularmente cuando se implementaba con Ruby on Rails. Ruby on Rails es el principal ejemplo de MVC. ¿Cómo funciona? Yo tengo un modelo de datos, un modelo que en realidad es un objeto que está ligado a una base de datos, el cual es desplegado a través de lo que se conoce como una vista, y tenemos eventos que están del lado del navegador, que es el controlador. Los eventos van a generar ciertos cambios en el modelo. Y lo que va a ocurrir es que estos cambios en el modelo, una vez que son ejecutados aquí, se reflejan también en la vista. Esta es la relación que tienen. Bueno, el controlador puede también afectar la vista si tenemos una aplicación web directamente en el navegador o en el modelo. Así es como funciona esto. Este es el despliegue de la información, lo que tenemos frente a la pantalla. Cuando yo muevo el mouse o ingreso datos y lo mando a través de una forma, pueden suceder dos cosas. Una de dos. El evento modifica lo que estoy viendo a partir de los datos que tengo, o el evento desencadena algo del lado del modelo que modifica el modelo. No sé si queda claro el tema de MVC. Cuando vas llenando, digamos que cuando tú vas llenando datos en un formato y le das a enviar, pueden suceder dos cosas. Una, se ejecuta un script que va a procesar los datos que tú enviaste a través de ese formato, o va a enviar al servidor los datos y los datos van a impactar al modelo. Ahí es en donde tú puedes hacer dos cosas. Este es uno de los principales patrones que se están utilizando actualmente. Hay otro patrón que es el que vamos a estar trabajando también aquí, de hecho lo vamos a ver antes de MVT, que es el desarrollo de APIs. ¿Esto qué implica? Ahorita vamos a verlo, cómo es que funciona. Bueno, primero vamos a hablar del modelo. El modelo corresponde a la estructura de datos de la aplicación, la cual por lo general es gestionada por una base de datos, es lo más común, y puede ser ligada a una estructura orientada a objetos. ¿Mediante qué? Un modelo relacional de objetos, y su nombre es ORM, por sus siglas en inglés. En Python nosotros tenemos varios ORMs, el más conocido es SQL Alchemy. Voy a dar todo un curso sobre cómo manejar el ORM y cómo trabajar con SQL y algunas bases de datos. Es muy probable que este sea el siguiente de Python. Y yo calculo que va a ser para julio, que va a ser bases de datos, tanto SQL como no SQL, y vamos a hablar de SQL Alchemy como un ORM. También va a ser de 2 semanas, es muy probable que sea en julio, y ahí sí vamos a entrar de lleno a todo el tema de bases de datos. En el caso de Django, Django tiene su propio ORM. Como les digo, Django tiene hasta el perico. Vamos a ver esto, todo el tema de modelos y bases de datos. Nada más se los voy adelantando. Django es bastante eficiente en el manejo y en la conexión con bases de datos. Cuando nosotros hablemos de ORM, vamos a hablar de algo que se llama migration. Es bien interesante. Vamos a hablar del tema nada más y después vamos a verlo con mayor profundidad esta y la próxima semana.
Sí, se puede usar Django y SQL Alchemy Guido con una pequeña indicación. Tú lo que tendrías que hacer es pasar los modelos de Django. Ah, no, yo creo que sí. A ver, déjenme ver. Esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta, Guido. SQL Alchemy yo lo utilizo con Flask. Parece que sí es posible. Y de hecho, el día de ayer, Juan Antonio, una persona que trabaja conmigo y está aquí, me comentó sobre cómo trabajar con Django y una base de datos que ya existe. Esto lo podemos hacer también. Django no está restringido a su ORM. Nosotros podemos definir varias bases de datos y podemos generar ORMs o inclusive hacer consultas SQL tradicionales con conexiones a otras bases de datos. Es una de las grandes ventajas que tiene Django. No está casado con una base de datos, pueden manejar cualquiera y no solo una, sino varias bases de datos de forma simultánea. Sí, sí, claro que sí. De hecho, cuando veamos modelos, vamos a ver un pequeño ejemplo de bases de datos. ¿Qué ocurre? Es demasiado pequeño el ejemplo. No les voy a hablar sobre las relaciones que pueden haber, ni tampoco vamos a hablar sobre foreign keys, por ejemplo, ni vamos a ver cosas por el estilo, ni de relaciones de uno a uno, ni de uno a varios, ni de varios a varios, ni nada de eso. No vamos a ver tampoco diagramas entidad-relación. Eso es otro curso totalmente aparte. Vamos a ver una aplicación muy sencilla que es altas, bajas y cambios, no más. Sí, seguido, así es. Tú puedes tomar una base de datos que ya está creada y poder utilizarla sin mayores problemas. Django está hecho para facilitarle a los programadores el trabajo de publicación en web. Entonces, sí lo permite hacer sin mayores problemas. Entonces, bueno, el modelo corresponde a esta estructura y el estado de una aplicación se refleja en el modelo, mientras que las vistas y los controladores son interfaces que permiten interactuar con el modelo. Aquí es muy importante, creo que se los comenté, no, creo que con ustedes no fue en PY 101. Uno de los problemas que teníamos anteriormente cuando programamos con modelos monolíticos es que tanto, y con HTML en particular, es que los datos y cómo se veían los datos estaban en el mismo esquema, estaban dentro de la misma aplicación. Entonces, ¿qué ocurría? Si yo desarrollaba una aplicación que era exclusivamente para ser vista en el escritorio, tenía que hacer muchas maromas y de todas formas era vista en el escritorio para poder hacer una aplicación web. Y cuando llegaron los dispositivos móviles, todavía peor. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Este modelo vino a facilitar las cosas. Bueno, para no llamarle modelo, esta arquitectura, este patrón, nos vino a ayudar mucho con las cosas. Porque tengo los datos de un lado, que pueden ser representados como un objeto, y por el otro lado, tanto la interfaz como los eventos. Los modelos, la interfaz y la vista y el controlador están separados. Yo puedo modificar la vista, puedo inclusive definir nuevos controladores. Esto sucedió también un cambio muy importante con los dispositivos móviles. Antes nuestra principal fuente de eventos era el mouse y el teclado. Con la venida de los dispositivos móviles tenemos muchas fuentes, incluyendo la interfaz táctil. Pero pues podemos ver que una aplicación detecte el giro o que cambie de horizontal a vertical el dispositivo o muchas cosas por el estilo. Todo esto son eventos. De hecho, los vamos a ver cuando veamos HTML, CSS y JavaScript en 2 semanas, porque vamos a hablar mucho del tema de eventos y cómo son gestionados tanto por la hoja de estilos como por JavaScript. Vista. Bueno, perdón, controladores. Los controladores son gestores de eventos, los cuales tienen la capacidad de cambiar el estado del modelo. Son los que están escuchando. Algún cambio, envían una forma, tocas la pantalla, todo esto tiene que ver con el controlador. Y la vista es el modo en el que el estado del modelo es presentado al usuario. Tienen datos. ¿Cómo le presento los datos al usuario? Exactamente, ese es el que viene Gelacio, ese es el que viene en julio. En julio viene uno de bases de datos.
Tengo un buen amigo, Roberto Andrade, que por cierto está enfermito, que es la persona más increíble en el tema de datos que conozco. Y miren que para que yo diga eso está muy canijo. Yo esperaba que él me pudiera ayudar, desafortunadamente no hemos podido coincidir. Él es la autoridad en el tema de bases de datos, de hecho, él creó la comunidad de PostgreSQL aquí en México, pero bueno, estaba esperando que él me ayudara, tiene muchos compromisos y ahorita con la enfermedad le va a ser mucho más difícil, entonces él es mejor que yo, mucho mejor que yo para bases de datos, pero bueno, en vista de que no va a poder, voy a desarrollar yo ese curso. En el caso de React, vamos a hacer un sistema no mucho más complejo, Guido, porque ahí sí vamos a ver ya cosas más avanzadas. En el de React lo que vamos a hacer es una especie de tienda. De hecho, es un proyecto que tengo que hacer. Otro proyecto. Ese proyecto, en el de React que vamos a trabajar, es un proyecto real. Es un proyecto que estoy desarrollando, que es un marketplace para organizaciones rurales. Entonces lo que voy a hacer va a ser un pequeño esbozo de este marketplace y va a ser el ejemplo que vamos a utilizar para el curso intermedio. Pues Gelacio, yo te aviso. Perfiles y permisos, todo esto. De hecho, perfiles y permisos sí los vemos ahorita. Sí los vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver panel de administración, vamos a ver permisos básicos. No sé si lleguemos al tema de autenticación. Espero que sí, déjenme desarrollarlo. Esa es la parte que tengo que desarrollar todavía. Y lo estoy midiendo porque quisiera que en este curso llegáramos a la parte completa de publicación. Publicación tanto en un entorno como puede ser Linux o como puede ser un servicio en la nube. Es otra pregunta que les querría hacer. ¿Qué servicio preferirían ustedes? Yo soy agnóstico de esto. Utilizo mucho AWS, pero si les interesa Azure, les interesa Azure, puede ser Azure o podemos ver no sé, el de Google. Yo creo que se los voy a colocar como un pequeño cuestionario. ¿Qué servicio de cloud es el que les interesaría a ustedes para desplegar este curso, el resultado de este curso? Es que la seguridad, Raúl, esa es una pregunta que también me hacen. La seguridad no es una plataforma. Como les dije alguna vez, cometí un grave error. Al mejor cocinero se le queman los frijoles. Cometí un error de novato que me costó muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque me confié. Tenía todos los sistemas y protocolos y de todas formas me confié y de todas formas me metieron gol y de todas formas me salió en la nota el error que yo cometí. La seguridad no está en las herramientas, la seguridad está en quien utiliza e implementa estas herramientas. Entonces, vamos a platicar. El tema de seguridad me apasiona. Creo que también se los he dicho, junto con el tema de web scrapping, son algunos que me alejo un poquito. El tema de seguridad últimamente se ha metido mucho en penetración, en cómo tumbar al sistema, en cómo hackear el sitio. Y el enfoque de seguridad que yo tengo es el contrario, de cómo me protejo, cómo hago que la experiencia del usuario con respecto al tema de seguridad sea agradable, de que no tenga, de que de repente se dé cuenta de que es un robot, porque después de la quinta vez que no entiende que es un letrero, que es un carro y no puede entrar al sitio, se sale del sitio porque está frustrado. ¿Cómo hacer todas estas medidas de seguridad lo más amigables posibles para que el usuario no se sienta tan incómodo con el tema de seguridad? Y por el otro lado, que el usuario tenga esta tranquilidad de que está entrando a sitios seguros. Sí, la moda del pentesting es de lo peorcito que hay, porque hay mucho charlatán y sobre todo, perdónenme por la expresión, hay mucho rufián que está tratando de hacer negocio, justamente abusando no solo de la inexperiencia y el desconocimiento, sino de también un poco la negligencia de algunos desarrolladores y administradores de sitios y sistemas. Entonces, bueno, continuamos. La vista es el modo en el que el estado de modelo es presentado. Ahora bien, Django hizo su propia versión. Esto de MVC puro es como funciona Ruby on Rails.
¿Qué es lo que tiene Django? Tiene esto. Tiene perdón, tiene la arquitectura modelo vista plantilla o MVT, TS template. ¿Y cómo funciona? El modelo está ligado a una ORM. Cada modelo de Django es una subclase de esta clase. Un modelo está ligado generalmente a una tabla de una base de datos. Un registro de la tabla corresponde a una instancia de un modelo. No se preocupen si no lo entienden ahorita, porque lo vamos a trabajar. Los atributos de un objeto corresponden a un campo de un registro. Esto lo vamos a ver. Vamos a trabajar con bases de datos. Va a quedar muy claro cómo se despliegan, pero no vamos a hacer relaciones avanzadas de bases de datos. Las vistas hacen la vez de controlador y gestionan todas las reglas de negocio por medio de funciones. Esto también lo vamos a ver. Las vistas son las encargadas no solo de desplegar, sino de acceder a los perdón, se me fue el nombre, a los eventos que puedan ocurrir mientras está siendo desplegada. Y las plantillas, que es uno de los grandes aciertos de Django, se encargan de presentar la interfaz al usuario por medio de un documento dinámico. Ahorita vamos a ver también qué es eso. Estos son los tres elementos con los que vamos a estar trabajando durante el curso. Primero vamos a ver cómo se gestionan las URLs, después vamos a ver el tema de las vistas, después vamos a ver el modelo. Con vistas y modelo vamos a generar una API REST, que es lo que está más de moda, y una vez que ya entendemos cómo se manejan los datos, nos vamos a las plantillas. Este no es un curso normal de Django. Django, por lo general, solamente enseña modelo, vista, plantilla. Este curso es modelo, vista, API, plantilla. No, UX no soy tan bueno. Ahí sí tengo que reconocerlo, Jorge. Experiencia de usuario es un tema que va más allá de mis habilidades, conocimientos y gustos. Conozco a mucha gente mucho más experta en UX, pero déjenme ver si puedo conseguir a alguien que nos pueda hablar sobre UX y podríamos hacer por ahí algún tipo de meetup, algo por el estilo. UX no la veo, podemos tratarla, no es ajena, pero sí hay mejores personas que les pueden hablar de UX que yo. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es una aplicación web y un servicio web. Es más, le voy a colocar en inglés. Web App y Web Service. Una aplicación web es mucho pues prácticamente de la década pasada. Una aplicación web, por lo general, está enfocada a realizar transacciones que son accesibles a un usuario final y en las que la interfaz juega un papel predominante. ¿A qué me estoy refiriendo? Una aplicación web, como ustedes descargan, una aplicación web o una aplicación móvil, es una interfaz con la que yo voy a poder interactuar. Me permite hacer transacciones en donde el modelo es reflejado a través de la vista. Siempre voy a tener la vista. Siempre al final de cuentas va a haber una vista en la que se refleja el modelo. Eso es una aplicación web. Le permite al usuario poder interactuar con el sistema. Pero ocurre lo siguiente. Esto empezó a evolucionar y bueno, tenemos interfaces web y tenemos aplicaciones web en donde el usuario puede interactuar. Y luego tenemos lo que se conoce como servicios web. Un servicio web no está diseñado para generar una interfaz que sea obligatoriamente, ¿cómo decirlo?, amigable con el usuario. Un servicio web se interesa mucho más en la transferencia de información. Transacciones que requieran información y que requieran un resultado en particular. Ahí es en donde vamos a trabajar mucho con AWS. AWS me maneja tres interfaces. Tiene una interfaz web en donde tiene un panel de control en donde ustedes le dan clic a algunas cosas y con 3 o 4 clics
ya ustedes despliegan algo de infraestructura. Luego tiene una API REST, en donde si ustedes saben cuáles son los endpoints, ahorita les explico qué es un endpoint, pueden programarlos y pueden de manera automatizada desplegar infraestructura. Y luego tiene una línea de comando, una interfaz de línea de comando, en donde a través de instrucciones, estas instrucciones se conectan con la API y generan una acción en particular. Estos son los 3 elementos que tiene AWS. De hecho, hay uno más, que es su propio lenguaje para desplegar infraestructura, pero eso tiene que ver con DevOps. Esta diferenciación de elementos se debe a que existe un servicio web que a su vez cuenta con una API. Vamos a hablar sobre los puntos de acceso. Lo que yo voy a hacer con una API y sobre todo con un servicio web es generar una URL particular en donde yo mando un dato específico con un método HTTP específico y voy a obtener un resultado. Un endpoint, que yo lo traduje como punto de acceso, realmente no estoy tampoco tan a gusto con la traducción. Un endpoint es justamente la interfaz, más bien es la URL en donde a partir de la definición de una interfaz yo puedo mandar información. Recuerdan ustedes interfaces e implementaciones. El endpoint está ahí para escuchar. Está escuchando, escuchando, escuchando. Y si yo le mando la información correcta y obviamente tengo los permisos adecuados, el endpoint va a realizar una operación en particular. Puede utilizar get, put, delete, etcétera, etcétera. Y si el método es correcto, los permisos son correctos y la información es correcta, va a realizar algo en particular. Yo puedo tener múltiples endpoints. Déjenme ver. Quizá punto de entrada o punto de acceso. Vamos, ¿qué es esto de aquí? Yo puedo tener múltiples endpoints y estos endpoints yo los puedo documentar y esto es lo que conforma una API. Ahorita les explico qué es una API. Ahora, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Aplicaciones web a partir de servicios. Primero defino todos los endpoints. Y lo que voy a hacer, y es justamente lo que hace Facebook y lo que hace, y por lo que los estoy preparando para llegar al tema de React, lo que haces es a través de la interfaz en el navegador, a partir de tu front, el front se encarga de comunicarse con los endpoints. Todo lo que es la visualización, todo lo que es la presentación, todo lo que en este caso es la vista y el controlador, se vuelven parte de lo que hace, por ejemplo, React. Y toda la parte del controlador está en los puntos de acceso. Eso es lo que está de moda actualmente. Por eso tenemos lo que se conoce como sitios de una sola página. Un sitio de una sola página es en donde ustedes tienen absolutamente todas las operaciones sin tener que refrescar la página. Tienen un JavaScript muy cargado ahí que se encarga de tanto de desplegar la información como de controlar todos aquellos eventos que ocurren para comunicarse a través de un endpoint. El endpoint regresa un resultado y cómo se despliega ese resultado, también el encargado es este front. Es por eso por lo que se vuelve tan importante el tema de React o de Vue actualmente. Así es como se manejan las comunicaciones. MVC cada vez está siendo más rebasado y se está yendo hacia el tema de servicios web con endpoint y toda la gestión de vista y controlador a través de una herramienta como lo puede ser Vue.js o Angular o React. Y ahí viene el chiste de esta semana. De hecho, un amigo me dice, me acabo de enterar de que ahorita tengo que desarrollar para 3 plataformas. ¿Por qué? Porque, bueno, va a desarrollar para iOS, va a desarrollar para Android y va a desarrollar para la plataforma que saque Huawei. Este tema, aunque pudiera sonar jocoso e inclusive para los desarrolladores pudiera sonar difícil, si ustedes tienen bien definidos los puntos de acceso, lo único que tendrían que cambiar ustedes es la vista y el controlador. ¿Por qué? Porque los datos están aparte.
cómo se ven y cómo actuar ante ellos se desarrolla de este lado. Es más, yo creo que voy a hacer una grafiquita sobre cómo se manejan actualmente el frontend, el backend y cómo el modelo se queda del lado del backend y vista y controlador se quedan del lado del frontend. No sé si fui muy rápido o no se entendió lo que les comenté. Ah, ya sabía. Ah, ¿cómo fue el fenómeno de Huawei? Es una guerra comercial. Esa es la triste realidad. Tanto Estados Unidos como China están midiendo fuerzas. Y Huawei, digamos que es la primera víctima de esta guerra comercial. Lo que están haciendo es acusar a Huawei de espionaje. No me consta, no lo sé y no quiero averiguar si está haciendo espionaje. Pero digamos que una de las empresas más grandes de tecnología del mundo la están, pues ahora sí que la están aniquilando porque prácticamente todas las patentes, lazos comerciales y asociaciones, pues se las están tirando. Y entonces, si ustedes tienen el Huawei P30 que les costó 20,000 pesos, pues van a estar en problemas porque Huawei ya está cerrando relaciones con Google, está cerrando relaciones con ARM, que es el que le da las especificaciones de sus procesadores, y va a tener que sacar algo nuevo, obviamente con el apoyo del gobierno chino. Ahora, digamos que crearíamos una API consumiéndola desde Android y el supuesto sistema de Huawei. Exactamente, exactamente, Jorge. Es muy probable que sea un clon de Android. Android afortunadamente es de código abierto, entonces cualquiera lo puede hacer su propia versión a partir del código fuente y seguramente es lo que va a hacer Huawei. Va a tomar el código, va a rehacerlo, va a hacerle algunas modificaciones, quitarle aquellos componentes que sean de Google y hacer su propia versión. A ver, ejemplo con Spotify. Te pasa la canción y tú la mueves en tu teléfono y una transacción bancaria, por otro lado, la pasas a través de... algo así. Vamos a platicar un poquito de lo que viene. Y no lo vamos a ver, pero es importante que lo veamos porque tiene mucho que ver con eso que vemos nosotros aquí. Si ustedes han escuchado sobre React, React es una biblioteca de JavaScript que fue creada por Facebook, que es la que utiliza Facebook precisamente para su página. Cuando ustedes usan Facebook, no tienen que darle F5 para recargar. Anteriormente, una de dos, o teníamos F5 para recargar y que los cambios se vieran, o teníamos que enviar una forma, la forma era procesada por el servidor y el servidor nos refrescaba la página. Ahora nosotros tenemos React, de hecho React tiene un hermano que se llama React Native. React está hecho para el navegador, para la web. React Native convierte el código que ustedes están haciendo en JavaScript en código nativo para su teléfono. Ya sea iOS o sea Android, ustedes van a generar código para generar una aplicación que pueden descargar desde el Play Store o como se llama esta cosa, a su teléfono. El código es muy similar y lo que hacen es tanto el controlador como la vista dependen de React. Tenemos Angular. Tenemos, y por cierto, aquí no se confundan, una cosa es Angular JS y otra cosa es Angular. Angular JS es la primera versión y este Angular es la nueva versión. Hace exactamente lo mismo. Los datos están de un lado, los datos únicamente hay endpoints dispuestos a hacer transacciones de información, pero todo el tema de cómo se ve y la información que se gestiona en el front lo maneja Angular. React es bastante sencillo, realmente es lo que sigue.
El próximo curso, el que va a ser en 2 semanas, son las bases para lo que vamos a ver con React. Como les digo, tengo que construir desde cero. ¿Por qué? Porque necesitan saber perfectamente cómo funciona HTML a nivel de desarrollador, cómo funcionan las hojas de estilo a nivel de desarrollador y cómo funciona JavaScript en sus últimas versiones. ¿Por qué? Porque Angular y React utilizan las últimas versiones de JavaScript, utilizan una sintaxis basada en ECMAScript 6. Si ustedes no conocen esto, se van a sentir bastante fuera de lugar. Lo que estoy haciendo es desde cero darles conceptos bastante robustos para que esta transición a Angular sea prácticamente natural. Si tienen bien las bases modernas y correctas, entrarle a Angular o entrarle a React es bastante sencillo. Lo del curso que tenemos haciendo el comercial, es HTML5 desde cero, desde empezar con el editor de texto y aventarse su primer documento en HTML, a lo mejor les va a parecer demasiado básico, hasta hojas de estilo y cómo funcionan y cómo se pueden inclusive programar las hojas de estilo. Este curso era de 2 semanas, es de 4 semanas, porque me voy a extender mucho en hojas de estilo sobre lo que pueden hacer con ellas. Y JavaScript se va a tomar, antes era de 1 semana, ahorita es de 2 semanas, porque vamos a estar trabajando durísimo con el lenguaje de programación. Eso es lo que vamos a ver. Y sobre todo cuando hablemos del DOM, selectores y XPath, vamos a estar trabajando mucho con lo que hacen de forma natural tanto React como Angular. La intención, y es justamente como me gusta a mí hacer las cosas, es que no dependan de un framework. Que sepan exactamente cómo se hace con el lenguaje puro, y ya que ustedes saben cómo se hace con el lenguaje puro, entonces ya toman el framework. Así es como me gusta enseñar a mí. Enseñarles por qué, saber cuáles son las bases y a partir de ahí, bueno, ya sabes cómo funciona, entonces ahí te va el framework. ¿Por qué? Porque el framework va a cambiar. Las personas que hace 3 años apostaron a AngularJS, al JS, se dieron de topes cuando la gente de Angular dijo, ¿sabes qué? El framework que hice está muy feo, lo vuelvo a escribir y saco Angular. Y entonces se quedaron con los dedos en la puerta las personas que se casaron con el framework. ¿Cuánto va a durar Vue? ¿Cuánto va a durar React? Pues nadie lo sabe. ¿Cuánto va a durar JavaScript? Bueno, pues ya ha durado y en este momento no hay nada que lo sustituya. Entonces, lo que yo les recomiendo es bases fuertes y firmes de HTML, hojas de estilo y JavaScript, y después moverse entre frameworks va a ser relativamente sencillo. ¿Hasta aquí queda claro? Gelacio no. Angular y React son frameworks basados en JavaScript. Y lo que hacen es modificar la ventana que ustedes ven, esto de aquí, del navegador. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, pero es más, les voy a enseñar rapidísimo. Les voy a dar un pequeño adelanto. Que es en lo que he estado trabajando también. Y de hecho por ahí puse un video. Este es el único curso, PyCD 101, que es compartido entre CloudDevel y Pythonista. Dejen cerrar micrófonos. Por eso se llama PyCD 101. Me faltó la T. Lo estoy escribiendo también completamente. Van a ver algunas partes que están inconclusas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de hojas de estilo, no, inclusive creo que no lo he subido. Déjenme ver los selectores.
No, no lo he subido. Les voy a dar un ejemplo con una página nueva. Me voy a P231. Voy a crear una nueva página. Bueno, un nuevo notebook. Y fíjense ustedes qué es lo que voy a hacer. Existe un comando mágico que se llama HTML. Y voy a definir un objeto div, un elemento div, que lo único que va a tener es un identificador. Shift Enter. Se creó un elemento div aquí. Nada más que como no tiene nada, pues no aparece absolutamente nada. HTML también me permite definir hojas de estilo. Esto es un selector. Este selector lo voy a ligar con ejemplo. Y a partir de esto le voy a cambiar sus propiedades. Hago indentación al estilo de Python. Ya me han dicho que eso es chistoso. Y le voy a decir lo que les voy a enseñar es cómo hacer estas hojas de estilo. Y le voy a colocar ¿qué estoy haciendo? Le estoy cambiando el estilo a este div. Creo que cometí es 2 puntos. Lo que estoy haciendo es este elemento que acabo de crear en Java, en la notebook, lo coloqué aquí. Y con esto le estoy cambiando el estilo. Si yo le coloco texto aquí, se modifica el HTML y se refleja aquí. Y si yo sé cómo cambiarle el color, le acabo de cambiar el color al texto de aquí. Una de las grandes ventajas que tienen las notebooks es que yo puedo incrustar código HTML directamente en la ventana de la notebook. Es más, fíjense lo que puedo hacer. Si sé exactamente cuál es el selector. Gray. Déjenme ver. P. Porque no me lo está tomando. P es para un párrafo. Bueno, en este caso yo puedo cambiarle a todos los que tengan el elemento párrafo. Es con la N. Ahí está. Fíjense, se cambió esto a gris y esto a gris. Tengo control de toda la ventana de la notebook. Le estoy cambiando el estilo a la ventana directamente desde el código que estoy haciendo aquí. Y no solo eso, sino que existe otro comando mágico que es JavaScript. Este JavaScript se está ejecutando sobre esta ventana y pude levantar esta ventana de manera automática tan solo con la ejecución. Pueden ver de forma totalmente interactiva cómo tomo control de esta ventana. Estoy con el kernel de Python, no importa. Y bueno, pues si les gusta en la consola del navegador, inspeccionar elemento,
Y puedo hacerlo desde la consola. Esto va a ser el curso de HTML y JavaScript. Está hecho para programadores. Significa que sí, los diseñadores pueden entrar, pero lo que yo voy a hacer son aplicaciones que van a afectar directamente a mi ventana, con código. Esto que ustedes vieron es lo que hace React y lo que hace Vue y lo que hace Angular. Toman control de la ventana y de forma interactiva tienen funciones que hacen esto que acaban ustedes de ver. Eso es lo que viene. Ya que conocen ustedes esto de cómo se hace a mano, entonces ya pueden escoger el framework que ustedes quieran, porque no se van a sentir solos, no van a sentirse casados con una tecnología en particular. Dominan la tecnología básica. Y entonces ustedes deciden, oh, ok, tomo un framework o me aviento esto directamente en código. Que no está mal. Seamos valientes, vamos a innovar, vamos a hacer cosas nuevas. Lo que importa es que saben cómo funciona. Eso es lo que sigue. No, Elixir no es parecido a ECMAScript 6. Sí, es bastante potente. De hecho, no conozco a nadie que dé los cursos así. Y pues la verdad es justamente eso, innovar en las maneras en las que enseñamos a hacer las cosas. Y sobre todo a que, pues, es tecnología que no tienen ni los chinos ni los gringos y que nadie más lo ha hecho. Si ustedes se ponen a buscar, nadie ha utilizado las notebooks como las estoy utilizando yo. Y entonces tenemos una ventaja. Por primera vez tenemos una ventaja porque hablamos español, porque estos cursos están en español. Entonces, bueno, eso es lo que viene, pero vamos a seguir con nuestro tema. Ahora, nosotros tenemos lo que se conoce como una interfaz de programación de aplicaciones o API. Otra vez aparece interfaz, 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 interfaz. Esta es la parte más interesante. Las API son un conjunto de endpoints que exponen diversas funcionalidades de un servicio web, las cuales pueden ser utilizadas para el desarrollo de aplicaciones web. Esto es cómo funciona Twitter, cómo funciona Facebook, cómo funciona GitHub. Prácticamente todas las nuevas aplicaciones que ustedes están viendo en web tienen un API. Lo que vamos a hacer en este curso es generar 3 o 4 endpoints, es más, 1 o 2, no menos, 1 o 2, y vamos a definir una API básica. Existen muchos protocolos y muchas arquitecturas para generar APIs. De hecho, a lo mejor ustedes han escuchado de SOAP. Es un protocolo para crear servicios web bastante viejito. Hace una década, todo mundo quería que le desarrollaran su SOA. No sabían qué carambas era, pero todos querían un SOA. Esto está basado en XML, en algún tipo de transacción, en contratos, en cosas así. Y entonces hacía web services muy robustos, pero bastante pesados. Esto empezó a evolucionar y además de SOAP, empezaron a generarse APIs basadas en RESTful. RESTful no es un estándar, sino una serie de ideas que fueron publicadas por este señor, Roy Fielding, para su tesis, para que vean que las tesis también sirven para algo. Él creó todas las reglas para lo que se conoce como REST. Cómo funciona, cuál es la arquitectura, sus elementos. Y dijo, bueno, si existen los métodos de HTTP, ¿por qué no los aprovechamos? Y a partir de eso generó toda esta serie de especificaciones. Eso significa REST.
vamos a estar trabajando y vamos a hacer una API REST. Y si quieren conocer más sobre eso, en esta liga hay un tutorial muy bueno sobre cómo diseñarla. Hasta videos y cosas así. Está muy, muy bonito. Hasta aquí todo claro. No están demasiado mareados con tanta información. ¿Todo bien? Así es, puede ser, Manrique. Python como back y enfrente Angular, por supuesto que sí. Ok, bueno, pues entonces continuamos el siguiente capítulo. Vamos a ver cómo es la estructura de una aplicación básica desde el punto de vista de URLs. La advertencia, es necesario haber creado previamente el proyecto del capítulo 2 para que esto funcione. Si ustedes vieron la estructura, voy a colocar aquí una celda de código y lo que voy a hacer es sacar el tree de tutorial. Si ustedes recuerdan, bueno, este de db.sqlite es donde está nuestra base de datos actualmente. Tengo main, que es una aplicación. Tengo manage.py y luego tengo tutorial. Tutorial tiene init y por eso tutorial es un paquete. Pero tengo, ahorita no se fijen en estos. Esto es únicamente caché, es decir, son archivos que voy a reutilizar. Tengo settings, URLs y WSGI. Voy a hablar en español. Voy a hacer los acrónimos en español. URLs y WSGI. No tiene más. Si se fijan, la aplicación tiene views, tiene models, tiene tests, tiene inclusive admin. Pero si yo veo la estructura básica de un proyecto, es más, no es de una aplicación, es de un proyecto. Ustedes van a ver que solamente tiene settings, que ya lo vimos, URLs y WSGI. WSGI, como les comentaba, define la relación que va a tener con un servidor web. Settings ya lo vimos. La estructura que yo defino para un proyecto está en URLs. Y entonces que dice, tanto el directorio de un proyecto como el directorio de una aplicación puede contener un archivo urls.py. Tengo este aquí en tutorial, que es donde se encuentra el proyecto, y en main no lo tengo todavía. Yo puedo crearlo, lo vamos a crear. Por lo pronto, toda la relación que hay entre un URL y las vistas está definido aquí. ¿Dónde se localizan? Donde diga root URL conf dentro de settings.py. Lo importo. Y entonces a donde va a buscar las URLs va a ser aquí. Tutorial, URLs. Yo lo definí así. Ahora, esto es un módulo, pero también es un archivo. Creo que este cat no va a funcionar en Windows. Por favor, confírmenme si funciona o no. Esto es lo que contiene el archivo urls.py. Dice las rutas de las vistas. Para más información,
Vea esto de aquí. Váyase a esta liga. Ejemplos. Función de vista, etcétera, etcétera. Y luego, todo esto son comentarios. Lo importante del código es lo que está aquí. De Django contrib, importa admin. Y de Django.urls, importa path. Estoy importando algunos módulos y luego tengo URL patterns y esto de aquí. Bueno, ¿esto qué significa? No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Vamos poco a poco a verlo. Como les dije, estos son funciones de un módulo. Si se fijan, admin lo estoy utilizando aquí. Y path lo estoy utilizando aquí. Tengo una función path que uso aquí y admin para esto de admin. Vamos a ver cada uno de los componentes. La lista de URL patterns el nombre URL patterns corresponde a un objeto tipo list, el cual contiene una colección de funciones que son urls.path, las cuales describen el mapa del sitio relacionando un patrón de URL con algún objeto. ¿A qué me refiero con un patrón de URL? Que esto es algo que está en PySI 121. Yo puedo colocar una URL estática, es decir, que tenga un nombre, o una que corresponda a un patrón. Por ejemplo, yo le puedo decir todas las que empiezan con ejemplo. Y entonces tú puedes referirte a ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4. O puedo decir el sitio con URL ejemplo. Ahí no hay otra opción. Solamente va a funcionar el que dice ejemplo. Y vamos a ver un ejemplo. Este archivo, el que está en tutorial, contiene URL patterns y esto. El path a admin es admin.site.urls. Esto es una función. La lista de URL patterns contiene solo una función, que es esta, la cual indica que al acceder a la ruta que contenga el patrón admin, invoque a la función. Esta es una relación, una URL, una función. Vamos a ver lo que es el paquete Django URLs. Este paquete contiene funciones que permiten identificar URLs específicas y ligarlas con alguna función. La función que vamos a ver de Django.urls es path. ¿Cómo funciona? Django.urls.path. La ruta que va a definir, aquí un patrón de ruta, una función, argumentos y también le puedo dar un nombre a todo esto. De hecho, esto está mal porque esto es un objeto tipo dict. Voy a hacerlo más general. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ah, no, está correcto. Nada más es la función path, perdón. Sí, es correcto, porque estamos nada más viendo la función, no el contenedor. Entonces tenemos una ruta, que es un patrón de URL. Función, que corresponde a una función de Django. Y un nombre, que este es opcional.
Le puedo dar un nombre a esta ruta. Además de path, yo tengo include. ¿Qué pasó, Gela? Eso que intentaste. Ah, no funcionó. Ok, correcto. A ver, Manrique, se utiliza mucho Jupyter para las pruebas de documentación, pero se podría hacer una prueba local para crear el paquete de Django. Sí, de hecho es lo que vamos a ver. No te preocupes. De hecho, vamos a verlo todo. Inclusive vamos a entrar al shell. Lo que quiero es que se fijen en los conceptos y ya después echamos a perder con la edición directa. Include, cada vez que ustedes se encuentren con include, significa que van a importar algo. No como import, como lo hacemos aquí, sino que en cierto código ustedes van a traerse algo de un lugar aparte. Cuando veamos, no va a ser aquí, cuando veamos la configuración de Apache, también se van a encontrar con include. Include es como tráete de algún lugar en particular. Eso es lo que hace include aquí. Include dice, bueno, además de esta lista que yo tengo de rutas, path en inglés es ruta, yo puedo incluir rutas que se encuentren en otro lado. Entonces, si yo le digo, si por ejemplo encuentras la ruta main, incluye aquel módulo que corresponda a main. Vamos a ver. Tengo un archivo src06 tutorial urls, src06 tutorial.urls, en donde tengo esto. Algo muy similar a lo que vimos, pero aquí yo tengo una pequeña diferencia. Cuando encuentres main diagonal, llama a main.urls. Eso es lo que tengo aquí. Lo que voy a hacer es sustituirlo en tutorial. Ya lo sustituí. ¿Qué significa? Que de traerlo de aquí, lo pasé directamente a tutorial. Acá. Lo acabo de copiar. Es como si yo lo reescribiera. ¿Qué hace este código? Ah, bueno, tenemos y bueno, tutorial URLs cargará como módulo el contenido que está en tutorial main URLs. Si ustedes recuerdan, no tengo main.urls. Tengo que colocarlo ahí, tengo que hacer algo. Es por eso por lo que yo tengo este otro archivo, main.urls.py, que contiene este contenido, valga la redundancia, y vamos a verlo directo. 06, perdón, src 06 main.urls. Aquí tengo dos rutas definidas. Una ruta que tiene una cadena de texto vacío, que hace referencia a una función en views y que al módulo views y que corresponde a la función index y tiene el nombre inicio. Y luego tengo otra ruta que hace referencia a vista y hace referencia a su vez al módulo views y a la función vista. Recuerden, ruta, función dentro de un módulo. Y le puedo dar un nombre de forma opcional. Lo copio.
Lo que acabo de hacer aquí es definir la ruta donde van a estar mis aplicaciones. Tengo una ruta admin, tengo una ruta main y en main tengo la ruta principal, que es esta. Cada vez que yo le coloque main diagonal, se va a ejecutar esta función. Y cuando le diga main diagonal vista, se va a ejecutar esta función. Recuerden, está en main. Voy a hacer el tree nuevamente aquí. Bueno, voy a copiarlos. Tengo urls.py aquí y urls.py aquí. Este fue el primer archivo que colocamos. Las rutas iniciales, en donde está admin y main. Regreso para que lo veamos. Aquí. Tengo un patrón de URLs en donde tengo admin y main. Admin utiliza esta función directamente de un módulo de Django importado. Y main, que va a llamar a lo que esté en el archivo urls.py de main. Sí, includes una reminiscencia de C, Isaac. Aquí ya lo podemos ver. Ya tengo el main principal, el URL principal, que es este de aquí, el URL del proyecto y el URL de mi aplicación main. Ahora, ¿qué es una función de vista? Es la otra parte que definimos. Una función de vista es aquella que es llamada por Django cuando ésta corresponde a un patrón de URL. ¿Se acuerdan ustedes de los decoradores que vimos en PY 101? Es algo parecido. Cuando yo llamo a una URL, en realidad lo que estoy llamando es a una función. Puede ser una función o un método, a un objeto callable, un objeto invocable. Una vez que el cliente accede a una URL, Django verifica que se encuentre en todos los patrones definidos, en alguno de, en los diversos archivos urls.py, y en caso de que exista una coincidencia, se ejecutará la función correspondiente, ingresando la petición del cliente, el request, lo que me pide el cliente, como argumento. No se preocupen por el objeto request, lo vamos a ver más adelante. Las funciones de vista tienen la capacidad de regresar un objeto de respuesta, el famoso response. Tengo archivos views.py. Fíjense, en main tengo views. Django va a definir en su estructura los archivos views.py, en su estructura de aplicaciones. Recuerden, una cosa es proyecto y otra cosa es aplicación. A los archivos views.py como aquellos que contienen a las funciones de vista de las aplicaciones. Un ejemplo. Tengo tutorial diagonal main views tal como está en este momento. Nada. Me voy a tutorial. Tutorial main, perdón, aquí. Y ese es el archivo views.py. No tiene nada. Dice, crea tus funciones de vista aquí. Vamos a crearlas. El archivo src06views.py contiene lo siguiente. De Django HTTP, importa HTTP response. Esta clase va a crear objetos de respuesta del servidor. Y si ustedes recuerdan, yo definía index. Y aquí tengo regresa como un objeto de tipo response
esta cadena de caracteres. Vista no va a hacer nada y no va a regresar nada. Voy a copiarla. Con esto me cercioro de que la copió. Y lo que voy a hacer es iniciar el servidor. ¿Quién me preguntó? Manrique, realmente lo único que tiene que ver con el shell de forma interactiva es esto de aquí. Todo lo demás, todo lo que acabas de ver son scripts que tú tienes que escribir. En lugar de estar perdiendo el tiempo y haciendo el ridículo escribiendo los scripts ya están. Dependiendo de cada capítulo, los scripts están en SRC. Lo único que hacemos es copiar. Les explico el contenido de cada uno de los archivos. Lo único que vamos a hacer de manera interactiva es levantar el servidor. Otra vez, no se preocupen por este error. Este error es natural porque no hemos creado modelos. Lo importante es que ya inició. Entonces, cuando yo accedo a localhost /admin, así, si ustedes recuerdan las reglas, el urls.py del proyecto define una ruta para admin y una ruta para main. La de main hace referencia a main URLs, pero esta habla de admin. Vamos a verlo. ¿Qué hay en admin? Recuerden, esta es una configuración básica, no hemos modificado admin. Aquí me va a marcar un error. Bueno, un error cuando yo me trate de loguear. No tengo un administrador. No le he definido password. Tengo un login nada más. Me marca un error. ¿Por qué? Porque no he implementado admin. Sin embargo, ya tengo esto de aquí. Admin es la ruta del administrador de Django. Esta ya viene por defecto. Yo no tengo que hacer nada. Django da por sentado de que siempre tiene que haber un administrador y entonces ya tiene una función de administrador. Yo no tengo que hacer nada. Django contrib admin. Esta función ya viene de cajón. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un administrador del sitio. Luego viene main. En main yo definí la ruta principal y luego vista. Fíjense aquí hay una pequeña bitácora. ¿Qué dice? El 23 de mayo a las 21:17, está mal el reloj que tengo aquí, hubo un método get para admin. El resultado fue 301, un redireccionamiento. Lo volvió a redireccionar. Lo mandó a login. Todo funcionó bien. Buscó métodos estáticos para hojas de estilo. Lo que tiene extensión CSS son hojas de estilo. Otro 304. Y cuando me logué, vino este error. No existe una tabla out user. Todavía no le he dado permisos a nadie de administrador. Este es todo el error que se desencadenó. El 23 de mayo, un poquito más tarde, salió un error 500, un error interno del servidor. Volví a entrar a admin y me lo vuelvo a presentar. Esto de aquí. Esto es una pequeña bitácora de lo que está ocurriendo. Cualquier editor pueden utilizar cualquier editor. Si no funciona CAT,
Lo único que tienen que hacer es irse a la URL que les puse, SR06, y darle clic y ahí aparece. Jupyter tiene su propio editor de texto. Y para cerrarlo simplemente cerramos la ventana. ¿Es type en lugar de cat? Ah, perfecto. Por eso 000 para incluir todas las IPs. ¿Se puede omitir el admin? Así es, César. De hecho, no está implementado en este momento el admin. Existe la función por defecto está en la URL, pero puedes quitarla, que no haya admin. No hay ningún problema. Y todas las gestiones las haces directamente desde un shell. Vamos a dejarlo así porque sí vamos a tener un admin en este ejemplo. Lo vamos a ver hasta la próxima semana, pero es importante, sobre todo en los sitios comunes y corrientes, siempre debe de haber un sitio para el administrador. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Bueno, ya vimos lo que pasó en admin. ¿Qué pasa con main? Fíjense, main diagonal, y como no hay nada, llama a la función index. En tutorial, diagonal main, diagonal URLs. No lo puedo hacer porque está ejecutándose. Me voy a tener que ir a tutorial. Tutorial main urls.py. Dice, cuando no haya nada, o sea, cuando está en el raíz, busca en views index. En el módulo views, busca index. ¿Qué hago aquí? Este punto significa que voy a importar a partir del lugar en el que me encuentro, donde se encuentra este archivo. Este archivo está en main. De main, importa views. Aquí está views, el módulo views, y de views ejecuta la función index. La función index está definida, como lo acabamos de ver, en main views. Y esta es la función index. Regresa hola mundo en formato de encabezado. Es esto de aquí. ¿Y ahora qué va a pasar cuando yo me voy a vista? Si ustedes recuerdan vista, es paz, no hace nada. Como no hace nada, me va a marcar un error. Todo esto, fíjense, el método que utilizaste, la URL, la versión de Django, qué error tipo, cuál es el mensaje de error, qué versión de Python tengo, dónde está el ejecutable de Python. Todo esto es información que me da debug igual a true. Me da toda la información que conoce respecto a la aplicación. Obviamente este mensaje de error es muy peligroso si estamos en un entorno de pruebas. Gracias a que tengo debug habilitado, me da toda la información con respecto al error y al entorno de Django. Una de las razones por la que Django es tan popular es por esto. Les da información de todo, tiene módulos de todo lo que se les pueda ocurrir e inclusive tiene un administrador ya integrado. No necesitan hacer demasiadas cosas. Django prácticamente ya lo tiene todo. Exactamente, Raúl, es muy peligroso si está en un ambiente de producción. Aquí definimos únicamente una variable, la variable para main, que es index, y esta de view, la de vista, pues no tiene absolutamente nada, y como no tiene absolutamente nada, pues me marca un error.
Django dice, bueno, no me mandaste nada, ¿qué le voy a mandar al cliente? Pues le voy a mandar un error, un terrible error 500. Sin embargo, pues me trae toda la información del error. Es más, estás viendo esto porque tienes debug igual a true. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tiene Django? Tiene una estructura de archivos.py, de scripts, que contienen primero un mapa de las rutas de mi aplicación y este mapa liga a las vistas. Fíjense cómo ya empezamos nosotros a trabajar con las vistas. Todavía no tenemos ni controladores ni modelos. Únicamente tenemos URLs que cada URL corresponde a una función de vista. Esta es la primera parte. Te pueden hacer SQL injection por culpa del debug. Inclusive te pueden penetrar fácilmente si tienes tanta información, te van a vulnerar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es más, yo ya sé qué versión tengo de Python. ¿Dónde está? ¿Cómo era vista? Si tú sabes qué versión es y sabes que hay una vulnerabilidad en Python, se la aplicas. Es más, si hay una vulnerabilidad en esta versión de Django, también se la puedes aplicar. Das información de más. ¿Qué ocurre si yo utilizo una URL que no existe? Vista 1. Sí existe main, pero vista 1 no hay ninguna función relacionada. Un error 404. No lo encontró. No hay ningún patrón de URL y no hay ninguna función para esta URL. Y entonces, 404. Es información útil para terceros, ¿verdad, César? Al fin que la seguridad es una sensación. ¿Hasta aquí queda claro? Esto es lo básico que maneja Django. Maneja URLs y vistas. Esto es lo básico. Digamos que estos son nuestros hola mundo. Vamos al siguiente capítulo. Pero tengo que detener la ejecución, permítanme. Detengo la ejecución. Ahí está. Y ahora sí, guardo, file, close and hold. Si no detengo la ejecución y no cierro esta ventana, voy a tener un servidor de Flask escuchando en el puerto 8000. Y si yo trato de ejecutar otro servidor Flask, va a colisionar. Entonces, siempre cierren todo el capítulo, interrumpan la ejecución, limpien con all output clear all y guarden. Así se aseguran de que no tienen un Django funcionando. Isaac, ¿debes dejar corriendo al paralelo? No. Cada una de las notebooks va a ejecutar su propio servidor de Flask, de Django. No lo dejen corriendo. Voy a cerrar algunas cosas y vamos a continuar. Capítulo 7. Peticiones y respuestas. Aquí es en donde viene la parte interesante. De hecho, hay algunos atributos que no tengo todavía documentados, pero vamos a verlo. El módulo Django HTTP, vimos la referencia. Importé Django HTTP, que contiene diversos recursos que permiten a Django desplegar servicios basados en HTTP. Contiene varias clases que permiten definir y capturar como si fueran excepciones diversos estados HTTP que no son el 200. Y contiene dos clases que son muy importantes, request y response. Request es la clase encargada de crear objetos con el contenido de las peticiones que entran. Response generan objetos que van a gestionar el contenido que el servidor envía al cliente.
Django está corriendo en mi computadora. Si reinicias tu computadora, ¿se detiene? Sí, así es. Tendrías, si no tienes un script de inicio, un ¿cómo se llaman ¿cómo se llama? Un batch. Si no tienes un archivo batch en Windows, vas a tener que reiniciarlo manualmente. Entonces, contiene estos elementos, contiene más, pero estos es en los que nosotros vamos a trabajar. Todo el tema de Request y Response está documentado en esta liga. De hecho, yo lo que hago es, a partir de la documentación oficial, hago los apuntes. Esta es mi referencia. Y ahora vamos a hablar de las sesiones. Si un cliente cuenta con las credenciales y los permisos adecuados, este puede iniciar una sesión con el servidor. En este caso, pues los permisos están abiertos. Todavía no tengo usuarios, todavía no tengo medios de autenticación, todavía no tengo nada de eso. Entonces, cualquier usuario puede acceder a los servicios que estoy levantando. Una sesión consiste en un intercambio de peticiones y respuestas entre un cliente, que puede ser el navegador o que puede ser, por ejemplo, request o que puede ser curl, CURL, a través de la línea de comando, y el servidor, que es así no cambia, el servidor en donde está Flask. En capítulos posteriores se estudiarán temas relacionados a la creación y sesiones seguras y la autenticación de usuarios. Esto viene para la próxima semana. Lo que me interesa aquí es que entendamos cuáles son las peticiones y las respuestas. Aquí voy a hablar en inglés, voy a hablar de request y de response. A los objetos instanciados de la clase Django Request se les conoce como request. Vamos a usar ese término para dichos objetos. El estado de estos objetos contiene información acerca de la petición formulada desde un cliente en particular. Además, estos objetos cuentan con métodos que permiten facilitar el manejo de las peticiones. Django ingresa un objeto request como el primer argumento de una función de vista. Si ustedes se fijan, no, en URL, en main URLs, yo le digo views index, nombro a la función, pero no le coloco los paréntesis. Significa que esto es un objeto función. Lo que va a hacer Django es tomar este objeto y Django va a ser el encargado de ingresar algo en la función. ¿Qué va a ingresar? Un objeto request. El argumento de esta función es un objeto de tipo request. No sé si queda claro. ¿Sí queda claro? ¿No hay problema aquí? Bueno, ¿qué atributos tienen los objetos request? Son todos estos. Scan, que contiene una cadena de caracteres que describe el esquema de autenticación utilizado para la conexión conforme a esta línea. Significa si es HTTP o HTTPS, tan sencillo como eso, pero si quieren ver la especificación, le pican aquí y aquí les dice el esquema de autenticación. Body, contiene datos que han sido enviados dentro de la petición en formato binario. ¿Qué es esto de text? ¿Por qué puse esto en inglés? Ahí está. ¿Qué pueden ser estos? Pueden ser imágenes, videos, etcétera, etcétera, en formato binario. Encoding, me habla de la codificación de los datos. Puede ser ASCII, UTF-8, Latin 1, etcétera, etcétera, etcétera. Path es la ruta como accedió el cliente. Contiene una cadena de caracteres de la ruta del recurso en el servidor, sin incluir el esquema o el dominio. Esta ruta, si yo estoy, ¿cómo se llama aquí? Esta ruta lo que me va a traer no es esta parte, sino únicamente esta parte. Pathinfo
ofrece información de la ruta capaz de ser procesada por diversos servidores web. Esto es importante. Y ahí es en donde entra WSGI. Pathinfo me permite hacer que mi servidor de aplicaciones sea intercambiable. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo puedo subir un Django a AWS o tener un Django funcionado en Apache y no tengo otra cosa más que reconfigurar el servidor. De decirle a Apache, oye Apache, escucha las peticiones y cuando sea de este lado, mándaselas a Django. O le digo a AWS, oye AWS, tienes un Django funcionando. Las peticiones que vengan de acá, redirígelas acá. ¿Cómo le hago yo para que la ruta, inclusive si cambia el dominio, funcione? Con Patinfo. Métodos. Me da el método. Get, put, delete, etcétera, etcétera. Content type, ya lo vimos, el tipo de contenido. Content params, los parámetros del contenido en formato clave valor. Get contiene un diccionario con los parámetros enviados mediante get. Post, dependiendo del método, contiene un diccionario con los parámetros enviados mediante el método post. Puedo manejar cookies. La petición puede traer cookies. La petición también puede traer archivos. Y también tengo los metadatos de la petición. Aquí en esta liga pueden ver cuáles son los metadatos que puede manejar. La clase Django HTTP Response lo que hace es generar la respuesta. Existen muchas respuestas, pero prácticamente todas son subclases de HTTP Response. Vamos a ver varias respuestas, varios tipos de respuestas. De hecho, hay una serie de atajos que se basan en HTTP Response. Las funciones de vista deben de regresar objetos en el return. Debe de haber un objeto que sea una subclase de HTTP Response. Si no hay un objeto HTTP Response, va a pasar lo que vimos con vista. Va a marcar un error. No sé qué voy a enviar. ¿Qué es lo que va a enviar Django? Este objeto. Lo de los objetos request, voy a repetirlo. Request va a guardar las peticiones del cliente y tiene todas estas características. Tiene todos estos atributos. Cuando yo regreso, y recuerden, request, aquí vamos a hablar de ahora sí las funciones de orden superior. Una función de orden superior lo que hace es trae una función y regresa una función. En este caso no. En este caso va a manejar objetos, pero objetos muy específicos. Las funciones de vista solamente reciben request y solamente regresan una subclase de response. El argumento de las funciones de vista es un objeto request y lo que regresa, el objeto que regresa la función al cliente es un objeto de tipo response. No sé si queda claro, Isaac. Perfecto. Ahora, ¿qué atributos son los que tiene HTTP Response? Estos los voy a explicar un poquito más. Content, que es el contenido de la respuesta. Charset, que es como si son UTF o si son ASCII, etcétera, etcétera. El status code, una razón para el estado del código. Si hay un streaming, este no lo vamos a ver. Y si se cerró la conexión. Eso es todo. Vamos a ver un ejemplo. El archivo tutorial mainviews.py contiene la función de vista index y calificaciones. A ver un momentito. No, es este, es R007. Aquí está mal, permítame.
Creo que nada más es vista. Hice algunas modificaciones al código, perdón. Siempre después de terminar un curso lo reviso y a veces los apuntes no coinciden. Tengo index y vista. Ahora sí, vista contiene código. Tengo index, que lo único que regresa es esto, pero vista lo que regresa es una lista en donde tengo método, codificación y creo que nada más. Y si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es regresar el método de la petición y la codificación de la petición. Son estos atributos: encoding y method. Aquí estoy utilizando la petición para regresar un objeto HTTP response que contiene código en HTML que estoy sustituyendo con esto. De hecho, sí hice muchas modificaciones aquí. Déjenme eliminar esto. Lo que voy a hacer es sustituir views aquí en tutorial main views. Iniciamos el servidor, me voy a tutorial, me voy al método tutorial y aquí no es views, aquí no es calif, es vista. Calif no me gustó. Vista es mucho más correcto. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice mal? Permítanme tantito. No tiene atributo. Ah, creo que también déjenme ver qué fue lo que hice mal. Aquí está. Que no tiene el atributo URL. Este de aquí. Déjenme ver qué fue lo que hice mal. No, no tiene URL SPAT. Tiene toda la razón. Voy a cambiarlo directamente desde el capítulo 7. Nuestro URL es SPAT. Esa es otra de las cosas que son buenas de estos cursos. El código tiene que funcionar. Déjenme detengo y lo vuelvo a correr. Y voy a sustituir. Ya está guardado. Vamos a ver si es cierto. Como me moví, voy a tener que moverme también hacia atrás. Disculpen las molestias que esto ocasiona. Ahí está, ya me fui a la raíz. Entonces es path, request method y encoding. La copio otra vez. Aquí está. Inicio el servidor, me muevo a tutorial. Y acá está, vamos a ver si ahora sí. Ya está, y localhost, aquí está. Era path, no URL. Aquí está el URL que les decía, la ruta
definiendo esto. El método, que es get, y la codificación. No hay ninguna codificación en especial. Esto son los datos de la petición. La petición está yéndose aquí. Este es el método que estoy utilizando y no hay codificación. Este código crea un archivo HTTP response y si ustedes se fijan aquí, estoy pidiendo request. Este argumento me lo va a dar Django a partir de los datos de la petición. Tomo el objeto y puedo retomar sus métodos, perdón, sus atributos. Los errores que cometí, ¿qué error cometí? Bueno, para empezar, en lugar de colocar path, coloqué URL. Ahí la regué. Y fue lo único realmente en lo que la regué. Todo lo demás ya funciona. Lo que tuve que hacer es como me moví aquí en CD tutorial, ¿dónde está? Aquí en iniciar el servidor, como me moví al directorio, tuve que regresarme a Py231 para poder copiar correctamente en el lugar correcto views.py. Eso fue todo. Ahora sabes lo que sienten tus alumnos cuando vas muy rápido. No se preocupen, todo es lineal. Todo es lineal y aquí está. Si tienen dudas, tenemos 2 semanas. Es jueves apenas, tenemos toda la próxima semana. Entonces, si voy muy rápido, díganmelo, le digan, ¿saben qué? No entiendo nada, párale ahí y les explico. Nuevamente, ¿cómo funciona? HTTP maneja request por parte del cliente, la petición del cliente y response por parte del servidor. Cuando ustedes programan en cualquier framework web, van a tener siempre peticiones y siempre van a tener respuestas. Prácticamente de eso se trata el asunto. Yo te pido algo, tú me respondes. ¿Cómo funciona esto? Yo te tengo que hacer una petición bien hecha. Si no hago una petición bien hecha, viene un error 400. Y del otro lado, el servidor tiene que darte una respuesta correcta. Si algo falla por parte del servidor, la respuesta es un error 500. Si todo sale bien, te va a dar un mensaje que va a ser de número 200. Pero siempre lo que ustedes van a tener en todos los frameworks, tanto en Python como en PHP, como en JavaScript o JSON, siempre lo que ustedes van a tener son peticiones y respuestas. Ese es el único juego que tiene HTTP. Si entienden el concepto de peticiones y respuestas, ya le hicieron. Ahora, ¿qué contiene una petición? Una petición contiene todos estos datos. Lo que hace Django es cada dato asignarle un atributo. Entonces, aquí me dice si es HTTP, aquí me dice si hay algún binario que envió, aquí me dice la codificación que uso, aquí me dice la ruta relativa que estoy utilizando. Este es un método interno que va a servir para el servidor web cuando lo utilicemos. El método que está utilizando el cliente, el tipo de contenido, yo puedo mandar en JSON o puedo mandar un archivo o puedo mandar texto o HTTP. Perdón, ¿dónde está? Vi algo mal aquí. Creo que es pueden. Aquí está. ¿Qué tipo de contenido puedo utilizar? Este que está definido aquí, que lo vimos también en la sesión pasada. Tengo tipo subtipo. Tengo texto, imágenes, audio, video. Este es el tipo de dato que podemos enviar. Se conocen como MIME types o tipos MIME o MIME. Yo también puedo enviar parámetros, que fue lo que vimos ayer. Lo guarda aquí. Dependiendo si es un método get o un post,
me va a regresar un objeto tipo dict con los parámetros enviados. Digamos, este de aquí conforma cualquiera de estos dos de aquí. Si yo envío cookies, se van a guardar aquí. Si yo envío archivos, se va a guardar aquí. Otra vez Peuden. Mis deditos de Twinkie son mortales. Y este contiene metadatos, que todos estos son objetos tipo dict. Diccionario, 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 son objetos tipo dict. Y estos son los metadatos que soporta Django. Esto es un objeto de petición. Son los datos que normalmente vienen en una petición bien hecha. Viene response. Response es un objeto que va a responder cualquier tipo de contenido. Ustedes pueden colocar cualquier objeto aquí. Pero lo que va a regresar siempre Django es un objeto que es instanciado de HTTP response. No es un mundo nuevo, Django. Fíjate que esta es la parte importante, Gelacio. Estos conceptos, obviamente está orientado a objetos y todo este tipo de cosas, pero es exactamente lo mismo para todos los demás frameworks. Si entiendes estos conceptos, pasarte a otro framework no va a ser tan difícil. Y bueno, si alguno de ustedes ya trabaja en un framework, seguramente ya se siente un poco más cómodo, porque estos son los mismos elementos con los que vamos a estar trabajando constantemente. Nada más que ahorita los está guardando como atributos de un objeto. El concepto básico de HTTP y de servidores web es, hay una petición y esta petición corresponde a una respuesta si la petición está bien hecha. Nada más. ¿Qué puede mandar response? Contenido, un código de estatus, la razón de por qué el código de estatus y en su caso, que no lo vamos a ver, en lugar de un archivo o un recurso, abre una conexión para hacer un streaming, para mandar un flujo de datos. Eso es todo lo que puede hacer la clase, el objeto response. Mandar contenido, definir la codificación en la que está y el código. Y párenle de contar. ¿Qué contenido es el que manda response? Ahí es en donde nosotros nos vamos a poner creativos. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba con HTTP, no solamente puedo mandar HTML, puedo mandar cualquier tipo de objeto que pueda ser guardado en paquetes de bytes. ¿Ya está un poquito más claro? ¿No hay demasiada confusión aquí? Esto es incremental. Si entendieron bien el tema de objetos y de clases en Python 11, esto ya es un poquito más natural. ¿Mucho mejor? Si siguen teniendo dudas, con todo gusto me detengo y volvemos a explicar. No sean tímidos con respecto a eso. No hay peor pregunta que la que no se hace. Creo que sí, esa es la parte difícil de Gelacio. Por eso es importante PY 121. PY 121, como les digo, es el curso bisagra. Nada más que entonces sí sería de 5 semanas y ya es demasiado pesado el curso, el diplomado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? A la función vista le estoy pidiendo un request. Request es lo que me va a dar Django. Cada vez que yo me conecte a Django, se va a hacer un request. Vamos a verlo aquí. En vista, este que tenemos aquí es la pequeña bitácora. En vista, hubo una petición a través de GET. Se contestó correctamente. El favicon es esta cosita que nosotros tenemos aquí de este lado. A veces, cuando ustedes entran a un sitio, aquí hay una pequeña figurita. Esta figurita se le llama favicon. Siempre la va a buscar. En este caso no está definida y por eso me dice not found.
que es esto de aquí. 85 es el número de bytes que envió. Fíjense, aquí está uno y esto fue a las 21:45. Ahorita que son, bueno, son las 21:56, voy a volver a picarle esta liga. Aparece esto otra vez. Pero aquí aparece nuevamente a las 21:56:20. Alguien trató de conectarse utilizando el método get a main vista. Este fue el protocolo que yo utilicé. La respuesta fue correcta y mandó 85 bytes. Y no encontré favicon. Esta es la bitácora de Yanko. Obviamente la podemos guardar en otro lado. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo le piqué aquí, se abrió una nueva pestaña. Esta pestaña es el cliente. Esta pestaña hizo una petición con GET porque es lo único que puede hacer el navegador hacia mi servidor. El servidor cachó la petición y la petición la dividió y la fue guardando en esos compartimentos que son los atributos. Ya que guardó la petición, armó la respuesta a partir de esta función de vista. La respuesta es una cadena de caracteres que contiene código en HTTP y en donde estoy ingresando el atributo path de la petición, el atributo method de la petición y la codificación de la petición. Y eso es lo que regresé y es lo que obtengo aquí. Ese fue el proceso. Y las funciones donde no mencionas las cosas normalmente van, tú vas a colocar, por ejemplo, el signo de interrogación. Es más, lo vamos a hacer mañana, ya no da tiempo, pero lo que voy a hacer mañana es esto que tú me estás pidiendo. Voy a colocarle argumentos a una petición de estas y lo que voy a hacer es aquí, en esta parte, desplegar el resultado de los argumentos. Me va a tener un objeto tipo dict, en donde va a estar argumento, valor, va a estar clave del argumento, valor del argumento, clave del argumento, valor del argumento. Vamos a hacerlo con get, ya después lo haremos con put. Ahora, Jesús, yo creo que favicon es una nomenclatura. Sí, exactamente. Eso es. Cuando ustedes se van a Facebook, por ejemplo, o a DuckDuckGo, por ejemplo, mi hijo dice que es el buscador del patito que le choca porque no encuentra nada. Ah, bueno, aquí no lo tiene. Vamos a ver si Google lo tiene. Aquí debería aparecer lo que se conoce como un favicon. Es esta cosa que tenemos aquí, por ejemplo, la D y cosas por el estilo. Esta F. Estos son los favicons. Estas pequeñas imágenes que salen son los que se colocan aquí en esta parte. Y es lo que no encuentro. Es el error 404. ¿Ya quedó más claro? Sí, Manrique. De hecho, esto es lo que yo les mandé. Voy a colocarlo. Es más, voy a copiar esto. Únicamente la cadena de caracteres. Esta coma no debería de estar, por eso aparece. Este es el código en HTML que yo envié. Es una lista que tiene 3 elementos. Es una lista en desorden que tiene URL, método y codificación. De hecho, esto también debería ser un 2 puntos. Estas llavecitas indican que esto va a ser sustituido. Recuerden, tengo el método format.
Y entonces la primera sustitución es request path, la segunda sustitución es request method y la tercera sustitución es request encoding. Y el resultado es esto de aquí. Sí, la lista de asistencia la proceso con un script de Python, Adrián, efectivamente. De hecho, en Py 200, en Py 121 está el script de la lista de asistencia. Búscate Py 121 y ahí está el script. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí. Espero que haya quedado más claro. Si sienten que va muy rápido, podemos repetirlo. Sobre todo porque estos conceptos, les voy a decir lo mismo que les dije con Python. No les voy a enseñar a programar en Python, sino que los voy a enseñar a programar. Les voy a enseñar un framework web, pero este framework tiene conceptos que son universales. Sobre todo el de peticiones y respuestas es universal. Y el de funciones de vista es algo que también van a ver muy comúnmente. Entonces, ténganlo en cuenta, no se espanten, vamos a ir al ritmo que ustedes me digan. Si no llego, que a lo mejor les digo, ¿saben qué? Nos tomamos una hora de las 2 de la tarde y continuamos. Lo importante es que aprendamos, no que acabemos a tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Es JavaScript, Gelacio, no Java. Y les paso los datos porque ustedes, por ser clientes aquí, tienen un descuento. El costo es de 500 pesos, para ustedes es de 300, y si no tienen dinero me mandan un correo y los beco. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos vemos mañana.